acerca de la palabra de Dios. Decía Jeremías: no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como el fuego o como el martillo. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablaste esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. Decía ahí en Jeremías capítulo 5, el versículo 14. Queridos amigos, es bien importante entender el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para instruirnos, corregirnos, animarnos a hacer lo correcto. Y nosotros en la vida cristiana tenemos ese instrumento de Dios que puede encender un fuego en nuestros corazones. Usted que me escucha, que usted va a la iglesia regularmente cada día, que usted escucha la palabra de Dios, o la palabra de Dios hace una de dos cosas: o la palabra de Dios le enciende a usted a servir a Dios, a amar a Dios, a amar al prójimo, a perdonar, a tener misericordia, o la palabra de Dios le molesta a usted acerca de su pecado, de celos, de envidia, de odio, rencor, de cosas que quizá están en su vida. Y queridos amigos, tenemos que, cuando vamos a la iglesia y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tener una buena actitud hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios, decía el salmista, que es como la miel que destila, mejor que la que destila del panal. A mí me encanta la miel. Mi suegro tiene unas casetas ahí donde él hace la miel con las abejas. Y hace un mes atrás me traje un frasquito de 1/4 de miel para la casa. A mí me gusta la miel en el café, me gusta la miel en el cereal, me gusta la miel en la avena, me gusta la miel, ¿verdad?, en todo. La miel a veces me la como ahí con mantequilla de cacahuate y la miel es sabrosa. Pero la palabra de Dios puede ser más sabrosa. ¿Por qué es que la palabra de Dios a veces no tiene el efecto que debe de tener? Es por causa de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Si usted no tiene cuidado, usted se puede endurecer. ¿Cómo es que un cristiano que es salvo, conoce a Cristo, se bautiza, empieza a ir a la iglesia, empieza a servir al Señor, empieza a leer la Biblia, empieza a diezmar, pero algo le pasa que se endurece? Y luego cuando ya viene a la iglesia, la Biblia ya no le es a él de fuego, ya no le es a él de ánimo, ya no le es a él de estímulo, ya no le es a él de celo. Y ahora ya muy apenas puedes pasar por el culto. Es que tu corazón se puede endurecer. La palabra del Señor nos habla allá en Hebreos de tener mucho cuidado, queridos amigos, de no endurecernos, de no dejar, ¿verdad?, que el corazón se endurezca. La palabra del Señor nos dice que el pueblo del Señor se endureció, porque por eso no entraron a la tierra prometida, porque no quisieron creer, no quisieron depender en Dios, no quisieron obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, queridos amigos, tenemos que tener cuidado en no dejar que nuestro corazón se ponga duro. Cuando el corazón se pone duro, entonces la palabra de Dios es como un martillo, pegándote y tú resistes, pegándote y tú resistes, pegándote ahí en tu corazón y tú resistes y resistes y le resistes a la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado.
en endurecerse. El pueblo del Señor no pudo entrar a la tierra prometida. Se cansaron de escuchar, se cansaron de obedecer, se cansaron ahí de someterse al Señor. Y yo y usted, querido amigo, no podemos endurecernos, porque si nos endurecemos, entonces vamos a perder las bendiciones. Qué bonito fue ver a Josué someterse a la palabra de Dios y mantenerse siempre ahí atento a la palabra del Señor. Qué bonito fue ahí ver a Moisés cuando él estaba obedeciendo al Señor. Aquel día que él decidió ponerse duro en contra de la palabra de Dios fue cuando empezó a perder las bendiciones del Señor en su vida. Y así es con nosotros. Si no tenemos cuidado, podemos volvernos, queridos amigos, duros e indiferentes a la palabra de Dios, ahí como Esaú, no importándonos nuestra primogenitura. Esaú menospreció su primogenitura. Y así nosotros podemos menospreciar las profecías, la palabra del Señor, lo que se predica. Y hoy en día tenemos a mucha gente que nomás vienen a la iglesia por religión y por tradición. No vienen para recibir, no tienen mansedumbre, no tienen templanza, no ponen atención, no le oran a Dios para que Dios les ayude con su palabra, sino que, ¿verdad?, se ponen duros. Y cuando usted se pone duro, querido amigo, entonces Dios tendrá que obrar en usted. Cuando llega el castigo de Dios, dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, de lo cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos castigadores de los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y aquellos, la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación. Es verdad, dice, que ningún castigo del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto pasible de justicia a los que él son ejercitados, por lo cual alzad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced derecho vuestros pasos y pies, por lo que es cojo no salga fuera del camino antes de sea sanado. Dice la palabra de Dios ahí, más bien dice que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Ahí cuando Dios está tratando con usted, querido amigo, no deje que llegue la amargura, porque ninguna raíz de amargura, dice, brotando os impida, y por ella muchos seamos contaminados. Que ninguno sea fornicario, prófano como Esaú, que una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es bien importante, queridos amigos, a mantener una actitud humilde, mansa, hacia la palabra de Dios. Que no desechemos, dice la Biblia, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que no escaparon, que desecharon al que hablaba, dice, en la tierra mucho menos nosotros, si desechamos al que nos habla de los cielos. Cuando tu predicador está predicando, querido amigo, no está hablando las palabras de él, está hablando la pura y divina palabra de Dios. Así que siéntate, no te sientes como un ganguero en la iglesia, con los brazos cruzados, todo encachado, todo ahí, ¿verdad?, enojado con el pastor porque te sigue predicando del diezmo y tú no quieres predicar. Cuando tú te enojas en contra del pastor y de la palabra de Dios, hay preferencias, pero hay palabra de Dios. Cuando el predicador te enseña la palabra de Dios y tu corazón está duro y tú te enojas, ahí está la palabra de Dios tratando contigo como un martillo. Un martillo. La palabra del Señor te puede ayudar si tú le das a Dios una oportunidad. Querido amigo, no dejes que la palabra de Dios se vuelva
un martillo. Deja que se mantenga como fuego, ¿verdad? Que te dé más intensidad, que te dé más amor para Dios, que queme más el poder del Espíritu Santo, que encienda más fuego en ti, que tu vida sea más iluminada por el Espíritu Santo y la palabra del Señor, que te purifique más, ¿verdad? Que te consuma más tu mente, tu tiempo, ¿verdad? Que la palabra de Dios se agarre más de ti. Qué bonito es, ¿verdad? Ver a los cristianos que en el trabajo leen la Biblia, en la escuela leen la Biblia, en la iglesia leen la Biblia. Hay hombres y mujeres que no pueden dejar de leer la Biblia. Hoy en día, ¿verdad? Siempre están ahí en el teléfono. Muchos de ustedes que tienen esos teléfonos inteligentes, esta mañana yo me desperté y prendí mi celular y encendí la Biblia y escuché 6 capítulos de la Biblia. Porque yo quiero que la palabra de Dios tenga un lugar primordial, un lugar especial en mi corazón. Queridos amigos, la palabra de Dios habla mucho de la meditación. Si usted no aprende a meditar, usted no va a comer mucho de la palabra de Dios. No solamente lea la Biblia por leer la Biblia, lea la Biblia para que le ayude a usted a poder seguir adelante en las cosas del Señor.